¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Tribuna, donde uno de los temas bastante interesantes que fue surgiendo en la medida en que vemos cómo se debate la venida del Papa. Entonces, Gloria, nuestra producción, nos propone, hablemos un poco de los que no sé si no creen en el Papa, no creen en las religiones o tienen otras creencias y otros puntos de vista. Sí, por sobre todas las cosas yo creo que todos tenemos algo para decir con respecto a lo que es la visita del Papa. Hay que también decir de que es una figura mucho más allá que uno, dejando inclusive el tema religioso, una de las figuras políticas, por llamarlo de alguna manera, más fuerte. No hay que olvidar todos los gobiernos y todos los años realmente de existencia de la Iglesia, que no es un dato menor, y sobre todo hacer prevalecer lo siguiente, el tema de la fe. La fe es un privilegio y que también debe ser respetado en estas circunstancias. Bueno, justamente cuando hablamos de debate siempre hablamos del respeto, o sea, de las creencias que existen y cómo hablamos de esas distintas creencias. Y leía un artículo que escribía justamente Wolfgang Streit, uno de los que ya nos estará acompañando, sobre lo que tiene que ver con la visita del Papa Francisco. Bueno, ya sin rodeos vamos a presentar a nuestros invitados. Antes, anunciamos también que más adelante no te despegues de Tribuna hoy porque nos estarán visitando responsables de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y también Sixto Corbalán, un joven arpista, joven porque sigue siendo bastante joven, pero bueno, ¿qué implica para un artista a veces buscar o presentarse en el exterior? ¿Qué implica cuando no existe suficiente apoyo? Y como nos decía cuando conversamos en algún lugar, puedo dar 2 meses de concierto en Grecia, en Londres, en Gran Bretaña, y cuando regreso, ¿qué pasa con mi arte? ¿De qué sobrevivo? ¿De qué subsisto? Como anunciamos, el debate es interesante. Ya presentamos, está Eduardo Quintana, periodista, pero también uno de los ateos reconocidos, ¿verdad, Eduardo? Así podemos presentarte. Sí, cómo no. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? ¿Cómo Filósofo estás? sos, ¿verdad? Sí, también. Filósofo. Bueno, Wolfgang Streit es teólogo y periodista, las dos cosas. Pero más que teólogo, podemos hablar como un bautista contigo. Soy evangélico, digamos, estoy en el mundo evangélico, trabajo para una revista evangélica también donde ponemos nuestro punto de vista especialmente hacia el liderazgo del mundo evangélico acá en Paraguay, y que es bastante variado. No es que yo represento a una denominación X, ¿verdad? Sino que el mundo evangélico es muy, muy complejo acá en Paraguay. Pero vamos a dar una postura que trate de mostrar lo que está pasando realmente ahora de este lado. Y sobre todo cuando él habla de complejo, ¿no? Es como entender, porque uno cuando dice evangélico, como ves, todo lo que no católico, y de repente hay algunas actuaciones personales que hacen de que realmente el trabajo sea difícil, porque uno simplemente dice protestante del otro lado, Claro. o ¿Y qué generalizamos. implica ser protestante? Claro, sí mismo. A mi lado está Gualberto Benítez. No está Gualberto. Gualberto Benítez está en la punta de Soca Gakkai Internacional. Es una filosofía, ¿verdad? Así mismo, es una filosofía práctica de vida que busca desarrollar en las personas el potencial interno que tiene cada uno y con eso buscar contribuir hacia el logro de su felicidad y la felicidad del mundo donde vive. Y a mi lado está Ricardo Montañía, que es Asociación Paraguaya de Racionalistas. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, ¿cómo estás, César? De regreso a Paraguay TV, pues yo había estado acá. Sí, con unos habíamos debates. estado con unos programas que hicimos en una ocasión, ¿verdad? Por la Asociación Paraguaya Racionalista, de la cual Edu también es miembro. Sí. ¿verdad? Y cuando hablamos de racionalistas, estamos hablando, para algunos son los malos, ¿verdad? Esa visión se suele tener, Sí. ¿verdad? Porque ocurre que esto viene por el lado de que los racionalistas, y ser racionalista implica ser ateo. Sí. ¿Verdad? Lo contrario no siempre es cierto. Hay algunas personas que dicen no creer en Dios, pero es solamente por razones emocionales, por algún pariente que se le haya muerto, alguna desgracia que le haya sucedido. Pero lo nuestro no pasa por ahí, lo nuestro pasa por un análisis de la realidad, ¿verdad? A la luz de la razón, y en base a eso nosotros llegamos a la conclusión de que desde el punto de vista de la razón es razonable decir que Dios no existe. Y por ese motivo, ¿verdad? Como nosotros estamos dispuestos a hablar, nosotros decimos abiertamente
En particular, por ejemplo, puedo decir ya algo en relación con lo que dijo aquí Gloria, que nosotros no reivindicamos la fe como una virtud. Para nosotros la fe es uno de los peores defectos del carácter. Para nosotros la fe consiste en creer cosas de las cuales no existen evidencias, no hay pruebas. Yo solamente quiero decir lo siguiente para defender. Yo he trabajado en 2 hospitales y he visto, por ejemplo, gente que ya estaba a punto de morir o con enfermedades terminales. Y uno dice, ¿cómo sostenés una enfermedad tipo cáncer? ¿Cómo sostenés pérdidas importantes con la razón en la cual la cultura, nuestra cultura, no está preparada para decir, nacemos y morimos, por ejemplo? No es necesario ser feliz. ¿Por qué? Porque sos feliz, sos triste, absolutamente todos esos procesos son, digamos, no porque yo pongo un chip aquí voy a ser feliz, 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 uno puede cumplir. Bueno, y simplemente uno reivindica en esas situaciones reales que cuando uno observa, y por eso digo, y estamos, digamos, una observación que es absolutamente médica y por el otro lado, cuando el paciente cree en eso y para seguir sobreviviendo situaciones que son bastante difíciles, ¿no? Por supuesto, la fe, sin embargo, la fe, yo no discuto que la fe pueda ser, o la religión en este caso, en el que estás diciendo, pueda servir como consuelo. Esa es una de las virtudes que tiene y seguramente es una de las razones por la cual la religión sigue existiendo, a pesar de que desde el punto de vista científico no hay un motivo por el cual tendría que seguir estando. Si fuéramos racionales, si todos fuéramos racionales, la religión se habría extinguido hace muchísimo tiempo. Claro. Bueno, y por afirmaciones como estas que estoy haciendo, es que se nos toma como los malos de la película. Pero no solamente hacemos cosas, o sea, comunicados o nos posicionamos con respecto a las religiones y a la secta, sino también a las pseudociencias que tienen mucha cabida en nuestra sociedad, desde la ozonoterapia, la medicina alternativa, pasando por las flores de Bach, etc. Astrología, la astrología, ufología. el psicoanálisis, la ufología, que está muy en boga. O sea, también nosotros trabajamos con esos temas. ¿En qué Me gustaría sentido hacer- trabajan? ¿Desde la crítica? Desde la análisis? crítica, claro. O sea, ¿qué son tendencias, son modas No necesariamente. o son escapes que la gente busca cuando no tiene una respuesta en sí? Sí, mismo? generalmente se recurre a la pseudociencia cuando supuestamente todos los canales anteriores ya fueron cerrados, entonces es como una expresión de fe también que se da hacia cosas que realmente no tienen soporte científico, no tienen evidencia, es más, sobrepasan incluso ya la religión y se convierten en la superchería máxima que son las pseudociencias. Sí, decía que a mí me gustaría aclarar que desde el punto de vista del budismo, la fe es la confianza ilimitada que tiene cada persona dentro de uno mismo. Entonces eso permite extraer el máximo potencial de la persona. Entonces eso es lo que nos ayuda a fortalecernos y a superar las circunstancias que tenemos en nuestra vida. Porque el budismo enseña que existe una relación entre la mente y el cuerpo. Entonces eso, como cuando hablabas de las enfermedades, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el tener una fe fuerte hace que nuestro cuerpo reaccione y empiece a curar la enfermedad. ¿Soka Gakkai tiene algún vínculo con el budismo? Exactamente, la Soka Gakkai es una organización laica budista que se basa en las enseñanzas de Nichiren Daishonin. Al hablar de budismo no se habla de Buda, que también es un... Claro, pero el Buda es un estado de vida que tiene cada persona. No es, él es un No Buda. es el Buda, no yo es soy el un Buda, la figura, la imagen, que vemos que le ponemos dinero, que le tocamos la panza. No. También. Porque El también Buda es eso. El Buda es cada persona es un Buda. Solo que uno tiene que tener la herramienta para poder extraer esa capacidad de dentro de su vida. Y eso es lo que enseña el budismo. Por eso te decía que es una filosofía práctica. Bueno, antes del cierre, nos falta un poco antes de entrar ya en el debate en sí. ¿Y cómo ve, Wolfgang, cómo ven en tu religión, en tus creencias, esta visita del Papa? Yo creo que ¿Cómo acompañan ustedes? hay distintas visiones. Hay iglesias que están muy abiertas a mirar un líder religioso que se acerca, ¿verdad? No lo vemos como el vicario de Cristo, que es el título que le da la Iglesia Católica, sino como un líder eclesiástico que podría ser tal vez similar, pero con mucho más poder que Luis Palau o que cualquier otro predicador que venga, que junta una multitud. Este señor que viene tiene poder religioso y tiene poder político también, ¿verdad?
Entonces, algunos rechazan mucho por la visión de poder político, no les gusta. Ellos persiguieron, mataron millones de evangélicos. Claro, o sea, después que por ve el- la Inquisición o después que ve, por darles un sí. ejemplo, Isabel la Católica, que es un documental fabuloso de televisión española, uno duda un poco y dice... Y acá en "Pucha, Paraguay y esta es la también. religión que yo sigo". Acá ¿verdad? en Paraguay, los evangélicos en la década del 50, 60, eran apedreados, sus iglesias tiraron con el cura incentivando eso, ¿verdad? Entonces hay muchas denominaciones que están así bloqueadas en los diarios, se pueden ver eso que Papa, no queremos saber nada de Papa, ¿verdad? Y por otro lado están las iglesias históricas que lo están tomando más de manera más calma, que ya tuvieron un diálogo previo a esto, ¿verdad? Por ejemplo, los luteranos tuvieron desde la década del 80 diálogos frecuentes en el Vaticano, los líderes luteranos con los líderes con católicos, ¿verdad? Con el Papa, todo. Otras iglesias podrían ser que tuvieron muy frecuente la anglicana, diálogos, los metodistas, ¿verdad? Bueno, y hay otras iglesias que es totalmente cerradas, hay iglesias que le llaman el anticristo, el falso profeta, el apóstata, qué sé yo, ¿verdad? Títulos que se ven ahí en los comentarios de los diarios. Pero no son posturas oficiales. Claro. Es la cultura de la gente que interpreta la Biblia como se le da la gana, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace, pregunto aquí al racionalista, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que Francisco mueva a tanta gente? Es la palabra, es el don de la palabra que tiene, porque hay que reconocer que llega a la gente, más todavía a un latinoamericano, ¿verdad? Viene metido dentro del impulso que le da la doctrina religiosa que se impuso a lo largo de la historia. Violencia. El cristianismo se impuso no precisamente por sus virtudes propias, sino porque logró meterse dentro de la estructura de lo que fue el antiguo Imperio Romano. Se metió dentro del Imperio Romano y el Imperio Romano fue lo que le dio el impulso, que le convirtió en la religión masiva que es hoy en día. Viene metido dentro de eso y además Francisco tiene unas enormes virtudes en el sentido de que es capaz de captar la atención de las personas con sus ademanes, con su capacidad de ser simpático, de ser agradable, de presentar una imagen mucho más agradable de la Iglesia Católica que la que tuvo su predecesor. Para los que estamos... Que era totalmente lo opuesto. Los que ¿verdad? estamos en contra del catolicismo, nosotros estamos en contra del catolicismo, ¿verdad? Para nosotros es una lacra. ¿Solo el catolicismo? No, o las estamos otras en contra de religiones? todas las religiones. Y finalmente el libre albedrío, ¿Cómo o sea, ves ¿cómo no eso? se respeta, por ejemplo, el libre albedrío? Cada ser humano puede gustarle, puede ser igual que vos o cualquiera de los que estamos aquí. Y finalmente cada uno busca su felicidad con el nombre que sea. Yo creo que finalmente somos seres humanos que estamos tratando de vivir y buscar nuestra felicidad. No me parece que, yo creo que hay que priorizar el ser humano por sobre todos los títulos que se pueda dar. No entiendo en qué sentido No, va en no, por contra de lo ejemplo, que yo estoy diciendo, decir ¿verdad? Para que es una nosotros, lacra, una y hay opinión. muchos católicos y que se sienten identificados y creen y profundamente. van a sufrir por eso. ¿Y por qué? Porque yo no sufro por ser católica. No, Entonces, a mí me parece que van muy a mal. sufrir porque Por lo yo dicho. digo, Yo no me porque yo siento- digo que es una lacra, a eso es a lo que me refiero. No, no, ¿Te yo parece no que sufro te parece por que eso. está mal que una persona diga por el catolicismo que es una lacra porque los otros, porque hay que A mí me respetar las parece el creencias de otros? es ser humano y negociamos. Todos somos seres humanos y podemos pensar diferente. Entiendo, Glory, por supuesto, sin entonces dudas. pero ¿cómo yo puedo empezar a negociar? Y no, esto es una lacra. Entonces yo pongo, a mí me parece que pasa,
me parece que tendría que pasar, primero priorizar el ser humano, todos nosotros que somos iguales, parecidos, y qué es lo que queremos. No ya en contra de él, yo ya no quiero negociar con él, no me interesa más. Entonces, No. ¿cómo podemos hablar? Estaría muy bien si eso fuera una negociación, como estás diciendo. Claro. Sin embargo, esas son dogmas, son creencias inamovibles, Negociables. son cosas que ellos no van a cambiar por ningún motivo, que las han mantenido desde los milenios que están y no las van a cambiar. Son creencias dogmáticas. Ese es el carácter de todas las religiones cristianas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo uno puede hablar de negociar con alguien que dice que su posición es innegociable, que lo suyo no pasa por analizar, que no pasa por ningún tipo de análisis? Lo suyo es, esta es la verdad, todos deben acomodarse a mi verdad, y si no tenés esta verdad te vas al infierno. Ahí está la Esa es la verdad. posición que tienen Entonces ellos. cambiemos negociación por tolerancia. Por supuesto, eso Ok. es otro tema, ¿verdad? Pero decir que es una lacra para un racionalista, eso no es un ataque contra las personas. ¿Qué Nosotros sería? respetamos a las personas, pero no a las creencias. Ten- Las creencias por sí no merecen ningún respeto. Tenemos que ir a una pausa para antes. Es como cuando pasa con los católicos también, cuando a veces las otras religiones cuestionan el uso de las imágenes, sería Wolfgang. Ustedes no usan imágenes, ¿verdad? La mayoría de los protestantes no. Ya. Bueno, hay personas que están queriendo sumarse al debate, que están esperando otros bloques, pero están ahí con ganas de debatir también. Es un tema que todos apasionante tenemos algo que realmente. decir. Siempre tenemos algo que decir. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, en nuestro tema era el Perdón. Papa, estamos hablando de la religión, que es un tema sumamente apasionante. Pregunto en este caso ya también a Gualberto, de Soca Gakkai Internacional, ¿cómo ven la visita del Papa? ¿Cómo acompañan este tema? Para nosotros es muy importante la presencia en el país de líderes que buscan construir la paz. Nosotros vemos como personas que acompañan también el mismo trabajo que viene desarrollando la Soca Gakkai Internacional, que es construir lazos de paz. Nosotros, por sobre todas las cosas, respetamos la dignidad de la vida de cada persona, buscamos la felicidad de cada persona, y juntando los esfuerzos de varios líderes, juntando los esfuerzos de no solamente el Papa, sino de otras personas que tengan una visión similar a la nuestra, entonces nosotros vemos con buenos ojos su presencia en el país. Todo lo que ayude a que el Paraguay pueda desarrollarse, a que cada uno de nosotros pueda tener una vida mejor, nosotros apoyamos. ¿Cómo apoyan, cómo ven esto, Eduardo? Bueno, los ateos hay que decir que estamos muy segmentados, diseminados en el país. No, si bien es cierto que tenemos la Asociación Paraguaya Racionalista, hay otros que tienen otras intenciones o se identifican con otros grupos. Y hay una opinión variada. Por lo general, obviamente, como ateos rechazamos todos los dogmas, en este caso, como vivimos en Paraguay, de la Iglesia Católica. Hay que decir que la visita de este líder religioso, que es una de las más importantes, pero también es una visita política en el sentido de promover una imagen y unas ideas, que en este caso es el catolicismo. Y entre paréntesis, esta visita viene a ser lo que estuvimos discutiendo hace unos minutos. ¿Por qué? Porque es como que se da por sentado que todos tenemos que estar de acuerdo con la venida del Papa, tenemos que aplaudir todo lo que dice, y sin embargo el Papa, como cualquier otro ser humano, tiene muchísimos errores. O sea, para los ateos o para la gente que no es católica, el Papa no es infalible. Entonces, lo que nosotros vemos, o al menos en mi caso, es que esta es una visita o es una fiesta católica. Como tal, hay que respetar porque la mayor parte de la población paraguaya es católica. Lo que sí decimos es que hay que estar pendiente y hay que cuidar la cosa pública. En este caso, o el Estado laico o el Estado confesional que tenemos en la Constitución Nacional, no se le tiene que dar mucha preferencia al catolicismo. Y ahí muchos dicen, no, pero se le reconoce el papel protagónico histórico a la Iglesia Católica en el Paraguay con la Constitución 92. Perfecto. Pero esta mesa es una evidencia de la diversidad que hoy existe en nuestro país, que la gente tiene que aceptar. Hay miles de paraguayos que son evangélicos, no sé si miles ateos y agnósticos, pero hay gente que tiene ya otras tendencias filosóficas, otra corriente religiosa. Entonces,
El Papa Francisco viene en un momento de cambios en el Paraguay, que se están dando a nivel cultural, económico, político, y bueno, hay que, por sobre todas las cosas, hay que estar pendiente de lo que haga el Estado paraguayo con respecto a los recursos públicos para esta visita. En el caso de Wolfgang, ustedes, obviamente, ¿ustedes cómo ven? ¿Como una visita católica o como un acto ecuménico? Porque generalmente acá acompañan todos, ¿verdad? No es una cuestión que queda solamente en la católica. Yo creo que vi la agenda de la gente que va a recibir al Papa en el aeropuerto y hay grupos evangélicos que van a estar representados, mayormente los históricos, ¿verdad? Luteranos, anglicanos, metodistas, presbiterianos. Hay mucha gente que no, o sea, simplemente dicen, bueno, o sea, es algo que pasa, como que venga Obama, como que venga, qué sé yo, cualquier otra gente, y no le dan importancia, ¿verdad? Yo creo que para mí Francisco es un personaje interesante, yo como teólogo, ¿verdad? Porque entre Vaticano II y el Papa Benedicto hubo un retroceso impresionante con respecto a la apertura del catolicismo a otros tipos de pensamiento cristiano y no cristiano, ¿verdad? Dentro del cristianismo yo creo que Francisco es muy interesante. O sea, cuando tú cuando lo escuchas en una homilía, en una predicación, es muy... Cuando dice hagamos es libre, muy bíblico, muy humano. Yo lo vengo siguiendo y creo de que es una persona interesante hasta como para tomar ciertas cosas de él y traerlo al mundo protestante, ¿verdad? Pero su figura política, yo digo, bueno, ahí cerramos las puertas, nosotros somos iglesia, tenemos un rol de más espiritual y social que político, y la iglesia protestante desde el comienzo mismo dijo separación de iglesia y Estado, separación de iglesia y Estado. Entonces yo le digo a cualquiera que diga, yo vengo en nombre de los evangélicos, ¿verdad?, a decirle tal cosa al Papa, yo no sé si es en nombre de los evangélicos. Si yo digo algo a favor del Papa, no sé si lo digo en nombre de todos los evangélicos o de quién, ¿verdad? Pero yo como persona tengo mucha admiración. Estoy ansioso que llegue el momento de que ande por acá y escucharlo. Me cae muy simpático. Y creo que es un fenómeno interesante. Imagínense que él subió, a la semana había 8 pastores argentinos en su oficina a saludarle. Después de eso se fue él a visitar una iglesia de un amigo italiano, una iglesia protestante pentecostal. Hizo un culto de ahí y en medio de ese culto él pidió perdón por los errores cometidos del catolicismo contra el protestantismo. Una semana después, la UEA, que es la Asociación Mundial de Evangélicos Protestantes, pide perdón al Papa por las ofensas hechas de alguna manera, ¿verdad? Entonces llega un fenómeno interesante. Yo creo que hay que estar contentos que viene el Papa. Es conciliador, ¿no?, de todo lo que estás diciendo. Sí, yo creo que hay que mirar. Al que no le gusta, que apague la tele, ¿verdad? Yo digo, ¿Vas a apagar la tele? Para nada. ¿Vas a apagar la tele para eso? Absoluto, hay que escucharlo a Francisco, yo no. Yo quiero entrar un poco más en el tema concreto de lo que representa para el paraguayo la venida del Papa. Desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la economía, inclusive puede ser algo beneficioso. Si es por mí que venga todo el tiempo. Salud, Francisco. No hay problema con eso. Ahora, desde el punto de vista de lo que ellos dicen que representa el Papa, ¿verdad?, que es el mensajero de la paz, el mensajero del amor, que va a producir una especie de reavivamiento espiritual en la nación paraguaya, tomemos la muestra de lo que ha ocurrido 25 años atrás. La venida de Juan Pablo II, un santo de la Iglesia Católica.
Es de esperar que su venida haya marcado un antes y un después dentro del Paraguay. ¿Y qué es lo que vemos ahora? ¿Hubo acaso, después del año 1988, acaso hubo un renacer espiritual? Se habla Nos del hemos cambio de un vuelto gobierno más como el tema de honestos. Stroessner. Es que hubo acaso una relación Sí, causal hubo una relación, entre históricamente eso. uno ve Perdón, el vínculo perdón, voy a terminar. inclusive de Hubo la una Iglesia relación Católica en eso. causal No tenemos que olvidarnos de lo que es la historia. Perfecto, hubo una No relación tenemos que cambiar causal tampoco la entre historia. la venida del Papa y la caída del general Stroessner. Si tal es el caso, vemos los métodos que utiliza Dios para sus designios. ¿Ah? La Hacerle muerte, sufrir 35 años a un pueblo. pero hacer que mueran decenas de soldados. ¿Verdad? Eso es lo que esperamos. Si es que vamos a tener otra vez un cambio de esa clase, entonces atájense, madres paraguayas, porque el cambio que se introduce a través de este mensajero de Dios es bastante doloroso, puede llegar a ser. ¿Acaso hubo un florecimiento espiritual? Hemos sido más honestos, las instituciones actualmente se manejan de una forma más honesta, ¿verdad? No somos el lugar donde el narcotráfico está haciendo se mueve campantemente. Yo creo que hay que analizar desde ese punto de vista esas relaciones causales. Si vamos a decir que Juan Pablo, la visita de un Papa, Juan Pablo II, trajo beneficios al Paraguay, bueno, pero vamos a asumir todas las cosas que ocurrieron después entonces. ¿Por qué vamos a ser tan indulgentes y vamos a decir que solamente los aspectos positivos son los que los trajo él? De ninguna manera se tiene por qué suponer eso, ¿verdad? Al ser un Ojalá- líder mundial, y al ser un líder mundial, ¿cuál es? Ya que en el caso de Soca, acá ya hablamos de los pensamientos, ¿cómo ves eso? Creo que es muy importante lo que está diciendo aquí el compañero de no buscar la solución al problema del Paraguay en otra persona. Eso es lo que ahora se está haciendo. Claro, pero entonces tampoco caigas en el error de decir porque vino Juan Pablo II no fue nada positivo para el Paraguay. En No absoluto. busquemos la solución a nuestros problemas y al del Paraguay en otra persona. Asumemos el debe y el haber. Busquemos en nuestra vida, busquemos en nuestra transformación interior el cambio del Paraguay. Entonces cuando yo cambies tú, cambie él, entonces ahí vamos a tener un verdadero cambio para el Paraguay. Entonces eso es lo que el budismo enseña. Nosotros no ponemos la responsabilidad de nuestra vida en esta botellita, en esta persona o en alguna figura. Nosotros tenemos dentro nuestro esa capacidad de transformar y eso es lo que va a impactar en el Paraguay. Entonces, esa es nuestra opinión. Estoy muy de Andrés. acuerdo contigo. César, lo que pasa es que la gente, en general los católicos, los más fanáticos, digamos, que están muy desesperados por la venida de Francisco, piensan mágicamente que el Paraguay va a cambiar en esos 3 días que está Yo no creo durante que la su gente visita. O sea, cambie las eso. cosas Yo no van creo a que cambiar. es falso. Esa premisa es falsa. Súper Nadie falsa. cree que en 3 días. Yo ni los Es súper católicos falsa, piensan pero están eso. promocionando así esta avenida y están diciendo que van a haber cambios drásticos. No, Francisco va a venir a encontrar una sociedad paraguaya totalmente cambiada, diversa, a la que vino a encontrar Juan Pablo II, donde existen grupos evangélicos muy fuertes, algunos en los casos fundamentalistas, y esto sí es peligroso. También va a encontrar gente que ya no cree en la religión, que dejó de creer o se desencantó con la Iglesia Católica y que busca otras filosofías. Lo que dice Ricardo a mí me parece muy importante, porque siempre se toma el ejemplo de Juan Pablo II, que vino y ayudó al golpe de Estado del 3 de febrero del 89, siendo que no hay ningún estudio al respecto. Por eso es que creo Sí, que ahora hubo deberían una haber... postura en los púlpitos en el cual se dio un mensaje y en cada misa se daba. O sea, a mí me parece que hay cuestiones de la historia que no hay que olvidar. No, está Eso bien. fue, bueno, entonces esa fue una injerencia absolutamente directa que en otro momento no se tuvo. O sea, me parece que una historia reciente hay que recordar y decirlo. Pero también hay que recordar que en estos años, en estos 26 años después de la venida de Juan Pablo II, el país está Yo en estoy un hablando periodo... cuando fue el cambio. Claro, Hubo pero vamos a hablar una también relación porque- absolutamente directa. Porque después habría alguna consecuencia supuestamente. O sea, hoy vemos un Paraguay muy fragmentado, con pobreza, uno de los países donde la narcopolítica se instaló con mucha fuerza, y estamos en un momento tenso de mucha violencia social en todos los ámbitos, en todos los sectores, en la calle, en la familia, etcétera. Que no es solamente en Paraguay. No, mundo, es así, general, globalizado pero como eso. estamos viviendo acá, es bueno analizar y ver qué realmente va a darnos Francisco. O sea, él no va a traer una solución. Sí, pero al ser un líder mundial, y al tener la creencia o la gente, si realmente fueran honestos y si la fe existiera realmente, porque también recordemos que detrás de la religión existe mucha hipocresía. O sea, como yo suelo decir a la gente, vas a misa para rezar
porque realmente crees, o vas a misa para ver cómo está vestido el otro, o para creer que tu culpa ya está superada porque fui a misa o porque di un mil guaraníes al chico de la calle. Por eso también es cierto, y eso existe probablemente en todas las religiones, esa hipocresía que algunos creen que porque fue a rezar ya superó. Y otra cosa, una crítica ¿verdad? también a la Que esa iglesia. es una Cuando crítica uno, para la se iba, iglesia. cuando uno se iba a misa, tenía que soportar, porque algunos no estaban tampoco de acuerdo, esa postura política que ellos bajaban. Uno se quiere ir a escuchar una razón, digamos, más bien religiosa, no que te digan, esto está mal, la corrupción, vendieron, mataron. Bueno, o sea que hay cuestiones también. Se nos fue el tiempo, lamentablemente se nos fue el tiempo. Esto se estaba empezando a poner apasionante. Yo creo que inclusive los que van a entrar al siguiente bloque nos dicen sigan nomás, pero tenemos, porque están ahí como a ver cómo va a terminar esto. ¿Verdad? Muchas gracias por estar aquí. Realmente Interesante. unas palabras finales interesantes. A ver, Eduardo. Bueno, creo que las cosas no van a cambiar con la Avenida de Francisco. Yo creo que si los católicos quieren hacer un cambio en este país, tuvieron que haber comenzado hace mucho tiempo ya. No se va a cambiar de un día para otro. Y bueno, la gente tiene que estar pendiente y por sobre todas las cosas aceptar que hay un país diverso, que hay gente con otras ideas diferentes y que bueno, básicamente aceptar la libertad individual de la persona. Cortito para terminar. Muchas gracias por la invitación y sigamos dialogando y construyendo lazos de paz entre todos. Ricardo. Muchas gracias también por la invitación, estuvo interesante el programa. Vamos a seguir hablando. Gloria te va a invitar a su programa de radio también. Sí. Hay Ahí que vamos a seguir tener más hablando. tiempo. Así mismo. Claro que Wolfgang, gracias por estar aquí. Sí, yo quiero decir una cosita, solo tratar de no incidentar en las redes sociales. Hay gente muy temperamental que está tratando de... No, me dice Eduardo. ¿Con qué herramientas se hace Sí. eso? Está bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a una brevísima pausa. En instante ya estamos hablando sobre artistas nacionales y sobre los proyectos desde propiedad intelectual. Ya volvemos.